Primer libro de Crónicas, capítulo 11. David es proclamado rey. Este suceso ya lo vimos, lo tratamos en el segundo libro de Samuel, capítulo 5. Pero vamos a ampliarlo a través de Crónicas. Entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón. Recordemos que el punto de partida de David, tomando específicamente dos tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, que respaldaron seguir a David. David se estaciona en Hebrón. La palabra Hebrón significa amistad, diciendo: he aquí nosotros somos tus huesos y tu carne. Bueno, ustedes ya se podrán imaginar esa relación que tenía David con estas dos tribus, tanto Judá como Benjamín, a tal punto que le dicen: somos huesos de tus huesos y carne de tu carne. La misma figura que se usa para enlazar un hombre y una mujer dentro del matrimonio. Los dos se unirán y serán una sola carne. También antes de ahora, mientras Saúl reinaba, tú eras quien sacaba a la guerra a Israel. Lo volvías a traer. También Jehová tu Dios te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel mi pueblo. Y vinieron todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y David hizo con ellos un pacto delante de Jehová. Ungieron a David por rey sobre Israel, conforme a las palabras de Jehová por medio de Samuel. Solamente faltaba unirse todas las demás tribus, pero aquí vemos cómo todo Israel íntegramente proclama a David, porque Abner, eso lo vimos en los libros anteriores, Abner había puesto a Isboset, el hijo de Saúl, por rey, pero este reinado duró muy poco, ya que la gente tenía la mira sobre David. David toma la fortaleza de Sión, y aquí surge la ciudad de Jerusalén como la capital histórica de Israel. Entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebús. Y los jebuseos habitaban en aquella tierra, por eso era su nombre Jebús, por los jebuseos. Los moradores de Jebús dijeron a David: no entrarás acá. Mas David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Y David había dicho: el que primero derrote a los jebuseos será cabeza y jefe. Entonces Joab, recordemos que Joab fue uno de los generales de David en vida, y lógicamente que en muchas ocasiones Joab la embarró, como dice el dicho. Joab, hijo de Sarvia, subió él primero y fue hecho jefe. Y David habitó en la fortaleza, y por esto la llamaron la ciudad de David, y edificó la ciudad alrededor desde Milo hasta el muro, y Joab reparó el resto de la ciudad. Y David iba adelantando y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba con David. Algo peculiar de los inicios de Jerusalén, porque Jerusalén se le llama el fundamento profético, se le llama la ciudad de paz. Es lógico que ha sido la ciudad más asediada en toda la historia, en todo el mundo. Jerusalén actual, la Jerusalén actual yace sobre 28 ruinas. Es decir, que
son muchas las ruinas de Jerusalén y hoy en día está sentado sobre esas ruinas porque muchas veces fue destruida. Y se hace interesante porque en Jerusalén, que queda el monte de Moriat, donde se pensaba sacrificar a Isaac, Abraham sacrificar a Isaac, y es allí donde Dios va a levantar el templo de Jerusalén, en el monte de Moriat. Actualmente, después del año 70 que fue destruido Jerusalén, específicamente el templo, en el año 600 fue tomada por los árabes y construyendo por motivo de afrenta y vergüenza lo que hoy en día se llama la Mezquita de la Roca. Por eso se llama la Mezquita de la Roca, por la roca o el monte de Moriat. Los judíos no van a hacer un templo donde no haya estado antes. Y ese es el gran conflicto que hoy se tiene, porque en esa mezquita es donde tiene que quedar el templo de Jerusalén. Los valientes de David, verso 10. Eso también lo estuvimos hablando en 2 de Samuel 23. Estos son los principales de los valientes de David, y tuvo los que le ayudaron en su reino con todo Israel para hacerle rey sobre Israel conforme a la palabra de Jehová. Y este es el número de los valientes que David tuvo. Jasobeam, hijo de Amoni, caudillo de los 30, el cual blandió su lanza una vez contra 300 y los cuales mató. Tras de este estaba Eleazar. Dice la Biblia que estuvo con David en Pas Damín, estando allí junto en batalla a los filisteos, y había allí una parcela de tierra llena de cebada, y huyendo el pueblo delante de los filisteos. Se pusieron ellos en medio de la parcela y la defendieron y vencieron a los filisteos, porque Jehová los favoreció con una gran victoria. Y 3 de los 30 principales descendieron a la peña de David, a la cueva de Adulán, porque fueron de la cueva de Adulán donde estos hombres que inicialmente estaban endeudados, deprimidos, pero miren lo que se convirtieron, en valientes. David estaba entonces en la fortaleza y había entonces guarniciones de los filisteos en Belén. David deseó entonces y dijo: yo quiero que me dieran de beber de los pozos, de las aguas de Belén, que está a las puertas. Y aquellos 3 hombres rompieron por el campamento de los filisteos, sacaron agua del pozo de Belén, que está en la puerta, la tomaron, la trajeron a David, mas él no quiso beber, sino que la derramó para Jehová, y dijo: guárdame, mi Dios, de hacer esto. ¿Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones que con peligro de sus vidas la han traído y no la quisieron beber? Estos entonces hicieron todos estos relatos, todas estas crónicas, estos valientes. Estamos hablando de otro llamado Abisaí, hermano de Joab. Era jefe de los 30, el cual blandió su lanza contra 300 y los mató, y ganó renombre con los 3. Y fue el más ilustre de los 30 y fue el jefe de ellos, pero no igualó a los 3 primeros. Benaía, hijo de Joída, también él venció a los 2 leones de Moab. También descendió y mató a un león en medio de un foso en tiempo de nieve. Él mismo venció a un egipcio, hombre de 5 codos de estatura. Y el egipcio traía una lanza como un rodillo de tejador, mas él descendió con un báculo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su misma lanza. Esto hizo Benaía, hijo de Joída, y fue nombrado como los 30 valientes, y fue el más distinguido de los 30, pero no igualó a los 3 primeros. A este puso David en su guardia personal, y los valientes de los ejércitos Asael, hermano de Joab, y otros más aquí que se nombran,
y que hacen parte de todo este ejército que estaremos a continuación en el capítulo siguiente. Que tengan todos un feliz día.